El resplandor en el camino de Damasco. Saulo de Tarso era un hombre temido. Su nombre corría de boca en boca entre los primeros cristianos, como un viento frío que traía consigo temor y desasosiego. Era joven, instruido en la ley de Moisés, discípulo de Gamaliel, conocedor profundo de las Escrituras, celoso en su fervor y decidido a erradicar lo que él consideraba una herejía peligrosa, el movimiento de los seguidores de Jesús de Nazaret. Para Saulo, Jesús era un impostor, alguien que había osado proclamarse el Hijo de Dios, y sus discípulos eran enemigos de la fe verdadera. Con cada paso que daba, con cada palabra que pronunciaba, Saulo estaba convencido de que cumplía con la voluntad de Dios. Las calles de Jerusalén lo habían visto arrastrar a hombres y mujeres a las prisiones, y su corazón no titubeaba cuando escuchaba los lamentos de los encarcelados. En su interior creía estar defendiendo la pureza de la ley, creyendo que cada cristiano que callaba era un triunfo para el nombre del Altísimo. El recuerdo de Esteban, el primer mártir, aún ardía en su memoria. Él había estado allí, había aprobado su muerte, había visto las piedras golpear el cuerpo del joven lleno del Espíritu Santo. Saulo había visto el rostro de Esteban brillar como el de un ángel y escuchado sus últimas palabras perdonando a sus verdugos. Sin embargo, en lugar de conmoverse, su corazón se endureció más, alimentando un fuego de odio y determinación. Una mañana, con la luz del sol bañando las murallas de Jerusalén, Saulo se presentó ante el sumo sacerdote. Sus ojos brillaban con una mezcla de fervor y dureza. Solicitó cartas de autorización para viajar a Damasco y apresar a los seguidores del camino que se encontraran allí. «Dame autoridad, y traeré a esos hombres y mujeres encadenados a Jerusalén», declaró con firmeza. El sumo sacerdote, confiando en su celo, accedió. Con esas cartas en mano, Saulo partió con un grupo de hombres hacia la ciudad de Damasco, sin sospechar que aquel viaje sería el punto de quiebre de toda su vida. El camino era polvoriento, extenso y caluroso. El sol caía con fuerza sobre la tierra árida, y cada paso levantaba una nube de polvo que se mezclaba con el sudor de los viajeros. Saulo avanzaba con determinación, repasando en su mente los nombres de aquellos a quienes esperaba apresar. Su corazón estaba lleno de planes, pero el cielo tenía preparado un plan muy distinto, uno que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. A medida que se acercaban a Damasco, la ciudad se divisaba a lo lejos, con sus murallas y sus palmeras ofreciendo un respiro visual en medio del desierto. Fue entonces cuando, de repente, un resplandor apareció en el cielo. No era la luz del sol, ni un relámpago de tormenta, era un resplandor más fuerte que cualquier brillo terrenal, un fuego celestial que envolvió a Saulo y a los que lo acompañaban. El cielo se abrió, y aquel resplandor cayó sobre él como un manto divino. La intensidad de la luz fue tal que Saulo cayó al suelo, cegado, incapaz de resistir la gloria que lo rodeaba. Su corazón, acostumbrado a la dureza, comenzó a latir con un miedo desconocido. Y entonces, en medio de aquella luz, una voz resonó, clara y poderosa, con un tono que traspasaba huesos y alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire, como si el universo entero se hubiera detenido para escuchar. Saulo, temblando, con el rostro contra el polvo del camino, apenas logró balbucear. «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue aún más impactante, más devastadora que la misma luz. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». El mundo de Saulo se derrumbó en un instante. El Jesús al que despreciaba, al que creía muerto y derrotado, estaba vivo, glorioso, hablándole desde el resplandor celestial. Sus pensamientos se entrechocaban como un río desbordado. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido con uñas y dientes, se desmoronaba ante esa voz. Había pasado de perseguidor a confrontado, de juez a prisionero de la verdad. Temblando, apenas pudo pronunciar las palabras que marcarían el inicio de su transformación. «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». La voz respondió con autoridad y ternura. «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». La luz desapareció lentamente, y con ella, Saulo abrió los ojos, pero ya no podía ver. Todo era oscuridad. Aquellos ojos que habían mirado con odio a tantos cristianos estaban ahora cubiertos por una ceguera que no era solo física, sino también espiritual. Sus compañeros, atónitos, lo levantaron del suelo. Ellos habían visto la luz y escuchado algo, pero no comprendieron del todo lo que había sucedido. Guiaron a Saulo de la mano hasta Damasco, como un niño indefenso.
Durante 3 días, Saulo permaneció en la ciudad, sin ver, sin comer, sin beber. En esa oscuridad, su mente viajaba por cada rincón de su pasado, los gritos de los perseguidos, la sangre derramada, la dureza de su corazón. Pero en medio de esa oscuridad también comenzaba a germinar una semilla de esperanza. Jesús lo había llamado, lo había detenido en seco, lo había alcanzado con su gracia. En otro lugar de la ciudad, un discípulo llamado Ananías oraba. Era un hombre piadoso, fiel seguidor de Cristo, conocido por su integridad. Mientras buscaba al Señor en oración, una visión lo envolvió. El Señor le habló. Ananías. Aquí estoy, Señor, respondió con reverencia. Levántate y ve a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. El corazón de Ananías se estremeció. Saulo de Tarso. El mismo nombre que traía terror a la iglesia, el perseguidor que había arrastrado a tantos hermanos a prisión. Con voz temblorosa, replicó: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la respuesta del Señor fue firme y clara. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías, aunque temeroso, obedeció. Caminó por las calles de Damasco hasta llegar a la casa indicada. Al entrar, vio a Saulo, sentado, débil, con el rostro demacrado por el ayuno y los ojos apagados por la ceguera. Aquel hombre que antes infundía temor ahora parecía un cordero quebrantado. Ananías se acercó, puso sus manos sobre él y, con voz llena de ternura y autoridad, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, como si escamas cayeran de sus ojos, Saulo recobró la vista. Sus ojos se abrieron, y lo primero que vio no fue odio, ni cadenas, ni condena, sino el rostro de un hermano en la fe. Se levantó, fue bautizado y, fortalecido, comenzó a comer después de días de ayuno. Pero lo más importante no fue que recuperó la vista física, había recibido una nueva visión espiritual. Saulo de Tarso ya no existía. Ahora era Pablo, el apóstol, el siervo de Jesucristo, el hombre llamado a llevar la luz del Evangelio a las naciones. De perseguidor pasó a perseguido, de verdugo a predicador. Sus labios, que antes pronunciaban amenazas, ahora proclamaban con poder: Jesús es el Hijo de Dios. El cambio fue tan radical que muchos no lo creían. Los discípulos en Damasco se asombraban al escucharlo predicar en las sinagogas, y los que habían viajado con él estaban impactados al ver al hombre transformado. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que nadie está demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. A partir de ese momento, Pablo enfrentó persecuciones, cárceles, naufragios y azotes, pero nunca se detuvo. Su misión estaba clara: llevar la luz de Cristo a todos los rincones del mundo, anunciar que aquel a quien había perseguido era, en realidad, el Salvador del universo. El resplandor en el camino de Damasco no fue solo un evento del pasado, fue el inicio de una nueva era para la Iglesia. A través de Pablo, Dios extendió el mensaje de salvación más allá de Jerusalén, alcanzando a los gentiles y a los reinos más distantes. La voz que lo llamó en el camino sigue resonando en los corazones de millones hasta hoy, recordándonos que no importa cuán lejos hayamos corrido, el amor de Cristo es capaz de alcanzarnos y transformarnos para siempre. Si te gustó el vídeo, por favor suscríbete y regálame un me gusta, te leo en los comentarios. Que Dios te bendiga.